Jóvenes, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestras videoclases. Por favor, hoy nos corresponde la quinta clase. Siguiendo con lo que estábamos trabajando, es la segunda ley de Charles, o también llamada ley isobárica. Considero que ustedes realizaron ya los 10 ejercicios que les dejé encargado. Y como no he tenido ningún mensaje en ninguno de los medios de comunicación que tenemos habilitados, pues asumo que ustedes lo entendieron muy bien. Por ende, están preparados para la evaluación que viene a continuación. Entonces, continuando con esta clase, ley de Charles o ley isobárica, recuerden que esta y la anterior ley serán evaluadas este día viernes, ¿sí? Tendrán media hora para contestar unos 10 ejercicios que estarán planteados de acuerdo a las dos leyes. Entonces, muchachos, la ley de Charles o ley isobárica, al igual que la ley anterior, vamos a establecerla a través de un enunciado que fue formulado por el científico que la direccionó, ¿sí? Entonces, ¿qué dice este enunciado? El volumen de cualquier gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Sí, miren que nosotros tenemos los enunciados, cada ley va a tener un enunciado. Estos enunciados deben ser interpretados para poder resolver los ejercicios que nos han presentado. Entonces, voy a hacerlo igual que la ocasión anterior a través de un gráfico. Me parece que así se hace más comprensivo el entendimiento, ¿sí? Acuérdense entonces, estado inicial es 1, estado final es 2, ¿sí? Para que pase un gas de un estado inicial a un estado final necesitamos un lapso de tiempo. Misma situación que la ley de Boyle. Voy a tener un recipiente, ¿sí? Este recipiente, en mi caso, estoy simulando una olla de presión, ¿verdad? Así es lo que dijimos la vez pasada. Estado 1, estado 2, la olla de presión. ¿Qué sucedía con la olla de presión? En este caso, tengo una presión y otra presión. ¿Qué dice aquí? El volumen de cualquier gas a presión constante. Acuérdense, en la ley de Boyle la temperatura era la constante. Aquí, ¿quién va a ser constante? Es la presión. Entonces, si dice que la presión es constante, quiere decir que no va a cambiar en el estado inicial y en el estado final. Entonces, si no va a cambiar, yo le pongo como dato presión. Voy a ponerle que ha sido una atmósfera. Acá la presión, una atmósfera. ¿Sí? Entonces tengo ese dato ahora. Presión constante. Una atmósfera, una atmósfera. Me dice, el volumen de cualquier gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura. Ya me habla aquí de una temperatura. Yo grafico como la vez anterior una llama. ¿Sí? Esta es la temperatura y voy a decir que la temperatura es de 50 grados Kelvin. Ya explico por qué pongo grados Kelvin. Y mi volumen, ¿sí? El volumen en este caso, voy a mencionar que es de 10 litros. Entonces, cuando yo leía el enunciado decía que el volumen de cualquier gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Miren, aquí aparece un término, absoluto. Cuando nos hablan de temperatura absoluta, se está refiriendo a grados Kelvin. ¿Se acuerdan del cero absoluto? El cero absoluto dije que era la temperatura más baja en las 3 escalas de temperatura que estudiamos. Entonces, ¿qué es la temperatura absoluta? En el caso de la ley de Charles, al decirme temperatura absoluta, me está diciendo que debo trabajar con grados Kelvin, siempre, ¿sí? Por eso cuando pongo aquí en mi llama la temperatura, le pongo en grados Kelvin, ¿sí? Entonces, continúo, regreso al ejemplo. El volumen de cualquier gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura. Quiere decir que al pasar el tiempo, al pasar al estado 2, mi flama, mi llama, ya no va a ser de 50 grados Kelvin, sino voy a aumentarle. ¿Sí? Entonces ahora ya no tengo 50 grados Kelvin, sino voy a poner 100 grados Kelvin.
aumentado. Por lo tanto, si aumentó la temperatura, también el volumen tiene que aumentar. Ahora ya voy a tener 20 litros. Con esto doy respuesta a lo que dice. El volumen de cualquier gas es directamente proporcional a la temperatura. Como hice en el anterior ejercicio, en la anterior ley. El volumen, si aumenta, la temperatura también tiene que aumentar porque es directamente proporcional. Si el volumen disminuye, la temperatura también tendrá que disminuir. Así se da respuesta al término directamente proporcional, ¿sí? Entonces, asimismo, para la ley de Charles se estableció una fórmula, una regla, y esta fórmula me dice que el volumen inicial sobre la temperatura inicial va a ser igual al volumen final sobre la temperatura final, ¿sí? Mire, otra fórmula, segunda fórmula que aparece. Volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. Y así con esta fórmula, como en la ley de Boyle, vamos a resolver problemas aplicados a la ley de Charles. Entonces aquí cogí uno de los ejercicios que les voy a enviar para este día viernes. Este ejercicio me dice de la siguiente forma. ¿Qué volumen ocuparán 750 mililitros de un gas que está a 20 grados centígrados cuando se eleva su temperatura a 40 grados centígrados, manteniendo constante la presión? Entonces el primer paso, como siempre, los datos, ¿no es cierto? Entonces vengo. ¿Qué volumen ocupará? Cuando me dice qué volumen ocupará, ya me está dando el indicio de qué es lo que necesito. Entonces, de acuerdo a la fórmula, yo sé que en mis datos necesitaré volumen inicial, volumen final, temperatura inicial y temperatura final. Estos datos voy a necesitar, ¿no es cierto? Para poder aplicar la fórmula volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final, ¿sí? Tiene relación. Entonces vengo al problema. ¿Qué volumen ocupará? Quiere decir que me está hablando de el volumen 2. 700 mililitros de un gas. Ese será el volumen 1. 750 mililitros. De un gas que está a 20 grados centígrados. Entonces la temperatura inicial 20 grados centígrados. Cuando se eleva su temperatura a 40 grados centígrados. 40 grados centígrados. Perfecto, hasta ahí están los datos muy bien elaborados. ¿Qué me corresponde ahora? Acuérdese, la ley de Charles me dice que la temperatura tiene que ser absoluta, por lo tanto tiene que estar en grados Kelvin. En este caso, entonces, el primer paso será estas temperaturas transformarles a grados Kelvin. Utilizando una de las fórmulas que les presenté, ¿cuál de ellas es la que más me sirve, la que más se apega a esta realidad? Pues será la que menciona que grado Kelvin es igual a, por cierto, no se olvide, grado Kelvin sin la circunferencia. En la evaluación anterior yo por ahí les puse un dato con la circunferencia y eso sirvió de distractor y ustedes se confundieron. Grado Kelvin, solo la letra K. ¿Qué decía la fórmula? Grado Kelvin es igual a grado centígrado más 273. Reemplazando estos datos en el primer caso, grado Kelvin es igual a 20 grados centígrados más 273. En el segundo caso, grado Kelvin es igual a 40 grados centígrados más 273. Resuelvo estas dos operaciones. 20 más 273 me dará 293 grados Kelvin. En el segundo caso, 40 más 273 me dará 313 grados Kelvin. ¿Sí? Entonces aquí es igual a 293 Kelvin
Acá es igual a 313 Kelvin. Listo. Obligatoriamente hay que hacer estas transformaciones, muchachos, porque me pide que la temperatura sea absoluta. Regreso a la fórmula y veo que necesito el volumen 2. O sea, necesito esto, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a hacer el despeje de fórmulas. Volumen 2 va a ser igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre la temperatura 1. Así queda el despeje de la fórmula. Hecho ese despeje, solamente reemplazaré los datos. Volumen final es igual al volumen 1. Volumen inicial me decía 750 mililitros por la temperatura final, que es 313 grados Kelvin. Y todo esto dividido para la temperatura 1, que es 293 grados Kelvin. Elimino las unidades similares, Kelvin con Kelvin. El volumen final será igual. 750 por 313 dividido para 293 me da a 801,19 mililitros, ¿no es cierto? Porque eso es lo que sobra. ¿Sí, muchachos? Entonces, ¿qué se puede presentar? Que tal vez ya no necesite el volumen, me pidan la temperatura 2, la temperatura 1 o el volumen 1, se puede presentar esos casos. Tal vez me diga qué volumen en litros. Cuando no me pide, pues le dejamos en lo que salga, pero si me pide una unidad específica, pues transformaré a lo que me pida. En este caso no me pide otra unidad, pues de esa manera quedaría. Y así sucesivamente. El detalle estará en ir despejando las fórmulas que se presenten, ¿sí? Igual que la ley de Boyle. Quedan presentes 10 ejercicios. Les haré llegar 10 ejercicios para que los resuelvan. En estas dos leyes no les he revisado los problemas que hicieron en su cuaderno. A partir de la siguiente semana ya les vamos a hacer llegar el respectivo proyecto que vamos a trabajar en este parcial. Una nota serán estos problemas, muchachos. Entonces, yo al azar iré revisando unos cuantos ejercicios. Ya les mencionaré cómo va a ser el método y eso va a tener una nota, como siempre lo hemos hecho. Entonces, estoy subiendo esta clase hoy día miércoles. Quiere decir que ustedes arrancan desde hoy día, miércoles y jueves, a su resolución. Por favor, jueves me hacen llegar si es que hubiese alguna duda en algún problema, en algún ejercicio. No esperen al día viernes. Yo el día viernes no les daré respuestas a los inconvenientes que tengan. El día viernes a las 11 de la mañana, media horita durará la evaluación de la ley de Boyle y la ley de Charles, por favor. Vamos a prepararnos, ¿sí? Eso es todo, muchachos, en esta quinta clase. Muchas gracias. Que pasen bien.